Hace unos días empezó la Feria Internacional del Libro de Lima. Willy del Pozo y Alfredo Danmer, además de ser el presidente y el vicepresidente de la Cámara Peruana del Libro, ente que organiza la feria, son sobre todo escritores. Ellos presentan justamente en esta feria sus dos nuevos libros. En el caso de Willy, un interesante conjunto de relatos titulado Cuarentena, historias para no salir de casa. Son historias entrañables escritas por Willy en colaboración de amigos suyos. Por otro lado, Alfredo presenta su nueva novela de ciencia ficción, Exilio Estelar, una interesante y trepidante historia que, como todas las historias de ciencia ficción, nos confrontan con esos temas universales, como por ejemplo las pugnas de poder, ¿no?, tan presentes en la actualidad. Justamente con ambos conversé sobre sus nuevas publicaciones, pero también además sobre esta edición de la feria que, debido a la pandemia, es una edición virtual. Así que quiero compartir con ustedes dicha conversación. Gracias Willy, gracias Alfredo por su tiempo. Yo quería justamente conversar con ustedes sobre sus dos últimas publicaciones, porque digamos que además de sus cargos en la FIL como presidente y vicepresidente de la Cámara Peruana del Libro, ustedes son escritores y justamente en esta edición de la feria presentan dos nuevos libros, ¿no? En el caso de Alfredo presenta una novela, Exilio Estelar, ¿no? Y en el caso de Willy un conjunto de relatos, Cuarentena, historias para no salir de casa. Bueno, quiero empezar contigo, Alfredo, por el tema del género. Tú eres un autor que ya se ha afincado en el género de la ciencia ficción, y es interesante, o por lo menos para mí resulta muy interesante, cómo es un género que a pesar de la apariencia, entre comillas, resulta muy interesante para tratar temas muy importantes, como por ejemplo el tema de las pugnas de poder, ¿no? O de las reflexiones en torno a la idea de progreso, que están, me parece que son los temas, uno de los temas más importantes en tu novela. ¿Qué piensas sobre esto? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Yo antes he escrito de otros géneros. También el penúltimo libro se llama Andes Fantásticos y es más sobre mitología andina, cuentos basados en mitología andina. Pero tienes razón, la mayoría de los últimos libros, que son como 6 o 7, son de ciencia ficción. El último se llama Exilio Estelar y, como tú dices, escribir ciencia ficción y leer ciencia ficción te mete a un mundo más amplio que el que tenemos, donde pueden suceder otras cosas, pero a la vez, en la medida en que sean seres humanos los personajes, las reacciones humanas, guardan un cierto parecido dentro inclusive de nuevas situaciones. Entonces, en ese sentido, la ciencia ficción me parece muy interesante. En segundo lugar, nosotros en el Perú, no todos, pero una gran parte, nos hemos acostumbrado al pasado y también a un presente muy corto, quizás de unos meses, unos días, máximo un año, pero no estamos viendo más allá y tampoco estamos tratando de salir de aquello que nos constriñe con la forma en que funciona nuestra sociedad y nuestro modo de pensar. Y eso lo vemos a cada rato en la televisión, lo que opina la gente. Cuando tú hablas con alguien, solo te contestan basados en ciertos paradigmas muy de momento. En cambio, la ciencia ficción te libera de eso. Y eso es lo que me parece interesante. Ahora hay otra tercera parte que es también el sentido de la aventura. Yo creo que leer una novela no es solamente pues leer algo teórico, algo donde dices ahora voy a tratar de implementar esta técnica, porque en realidad eso es muy importante, pero esos son medios para llegar a un fin. Y en realidad lo que es interesante de leer ciencia ficción es que te proyectas en aventuras, te proyectas en una serie de situaciones, los personajes tienen que salir de situaciones nuevas, hay también nuevos escenarios, la tecnología puede haber cambiado o el panorama puede haber cambiado. Entonces, por eso es que me parece tan interesante, que nos ayuda a salir de esta camisa de fuerza en la que nos
estamos acostumbrados en el Perú a estar metidos dentro de Ujú. Sí, es verdad. Es una novela en realidad bastante trepidante porque es muy intensa la historia que se cuenta, que es básicamente la historia de este protagonista, que es un hombre de ciencia, Santiago, ¿no? sí. O está inmerso, digamos, en una historia, eh, digamos, de pugna de poder, ¿no? Por un lado está el mariscal, eh, él termina yendo a otro mundo, digamos, donde conoce a otros personajes. Eh, yo al leer la novela, como te comentaba hace un momento, me pareció interesante porque justamente plantea reflexiones en torno a temas que pueden ser muy, digamos, presentes, ¿no? Por un lado está lo que te decía, el tema de las pugnas de poder, ¿no? Eh, del mariscal, de querer controlar, igual los conflictos entre un grupo opositor, eh, lo mismo pasa en el otro mundo al que él llega un poco exiliado, ¿no? Pero también está incluso las relaciones humanas, ¿no? Porque de alguna manera me parece interesante el personaje en la medida de que eh, en el tema del amor, por ejemplo, tiene una doble disolución. No queremos espolear a los lectores, pero hay una doble decepción en ese tema para Santiago. Cuéntame un poquito cómo se te ocurrió esa trama. Bueno, es en realidad lo que le pasa a todo el mundo en la vida, ¿no? Tú, en primer lugar, tienes unos ciertos sueños, una cierta visión, de ahí encuentras pues que la situación en la que se encuentra tu país o tu mundo no es la que tú quisieras para todos, tratas de salir de ella. En ese sentido, en este caso, claro, es una salida fantástica, de fantasciencia, pero Santiago encuentra una solución viajando a un mundo paralelo donde las cosas aparentemente son mejores. Pero la gente pues es humana y todos ellos tienen también las mismas actitudes y resulta que lo que él piensa que es un mundo mejor, si bien puede tener algunas partes donde el mundo es mejor, de todas maneras se encuentra con personajes que son iguales a aquellos de los cuales quería escapar. Entonces yo he visto eso no solamente de la lectura, pero también en la vida diaria. Yo me he encontrado pues con personajes así, ¿no? Gente que tú crees que son tus amigos, pero después cuando la situación cambia, no son tus amigos. Y si la situación vuelve a cambiar, se vuelven tus amigos nuevamente. También he visto que hay lucha de poderes, gente que con el objeto de alcanzar algo toman ciertas acciones y muchas veces la gente no es lo que parece, el mundo no es lo que parece. Y uno se pregunta también, porque lo que sabemos es muy poco, de repente la vida no es lo que parece tampoco. Y eso también me parece interesante en la novela de ciencia ficción. Ujú. Muchas gracias, Alfredo. Quería preguntarle también a Willis en el caso de su libro, porque eh, así como tú de alguna manera, digamos, has publicado libros de corte realista, por decirlo de alguna manera, y luego, como decíamos, has publicado varios libros de ciencia ficción. En los relatos de Willy, también hay algunos que se escapan de ese realismo, ¿no? Eh, Hay un relato, por ejemplo, sobre, sobre una granja donde ocurre también problemas de pugnas de poder, que también es algo muy interesante, Willy. Cuéntanos un poquito cómo se te ocurre armar este libro de historias eh, que también, ¿no? Nos confrontan con la realidad, ¿no? Que se llama Cuarentena, historias para no salir de casa. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Es un gusto compartir este momento junto con Alfredo. Interesante esta dualidad en esta Feria Internacional del Libro, ¿no? Que el presidente y el vicepresidente de la Cámara Peruana tengamos nuestra feria virtual y ambos un libro nuevo entre manos que ofrecer a los lectores. Creo que es un caso, no sé tú que conoces del devenir de toda nuestra historia, de repente no me contradices o me dices estoy equivocado,
pero creo que es la primera vez que una situación especial como esta se da, y me parece un acierto de tu parte que nos hayas convocado a los dos para hablar sobre nuestros libros. En el caso mío, Cuarentena surge al día siguiente de nosotros estar con el confinamiento, ¿no? El presidente lo anuncia el día 15, nosotros nos sorprendemos ante esta situación y lo que ocurrió es que creamos un chat de amigos a través del WhatsApp y a uno de ellos se le ocurre decir, oye, ¿por qué no escribimos un cuento a dos manos? Y ahí es cuando empiezo yo a escribir con cada uno de los amigos escritores de Altazor y juntos fabricando cada una de las historias especiales, distintas, acorde también con su parte creativa. Si un autor como Cosme Savera, que hacías tu mención al cuento del mundo de Perulandia, digamos, o Perulín, donde tenemos a Tim Vizcacha como presidente, es el estilo de presentarlo acorde con el autor, ¿no? O sea, yo me pongo en su piel, yo me pongo en su cerebro, en su estilo, porque para eso he sido editor de todos ellos. Y entonces escribíamos a través del Facebook, a través del Messenger o el WhatsApp, fragmentos e íbamos construyendo la historia. Entonces, la particularidad de estos cuentos y lo variopintos que puedan ser, tienen una cuestión en común, todos, ¿no? Que es el tema que lleva por título el libro, La Cuarentena. Que en un principio yo lo tomé como un desarrollo, como una forma de esparcimiento en ese momento, y los empecé a colgar en el Facebook. Pero no me imaginé pues que esta cuarentena iba a superar los 40 días. El gobierno fue soltando de a pocos, de a pocos, de a pocos, y cuando nos dimos cuenta ya llevábamos más de 100 días en casa. Entonces, estas historias se prepararon los 25 primeros días de cuarentena. Ahí tuve un break porque problemas físicos me limitaban al tema de escribir. Tuve una dolencia muy fuerte, incluso estoy ahorita con terapia, y impidió que se pudiera seguir escribiendo, ¿no? Porque el reto era escribirlo una historia cada día a dos manos. Y otra particularidad que tiene el libro, que me quería yo que fuera compartido, que fuera más gente la que participe, que cada uno de los cuentos está ilustrado por un autor distinto. O sea, hay 25 ilustradores aparte de los 25 autores que me acompañan escribiendo estas historias. Ahora, uno de los relatos que a mí me pareció más entrañable es uno en el que el protagonista, o mejor dicho, al protagonista, su pequeña hija le pide como regalo o como deseo, digamos, para el día de su cumpleaños, que le cuente una historia con ella de protagonista. Esa idea, ¿cómo aparece? Porque me parece muy, muy, muy entrañable, muy acogedora. Esa la escribí con un dominicano, un escritor de literatura infantil dominicano. Bueno, él nació en Taiwán, pero tiene la nacionalidad dominicana, ¿no? Yuan Fue Lai, así es un nombre raro de la pronunciación, de repente no lo estoy pronunciando bien. De repente no lo estoy pronunciando bien. La idea parte no de un cumpleaños, si no me equivoco, sino de escribir un cuento con la familia, que prácticamente es un ejercicio que se ha hecho en algunas familias para pasar esta cuarentena, ¿no? Sabemos que en estos momentos los chicos han estado todo el tiempo en las computadoras, todo el tiempo con este tipo de, bueno, más de lo habitual, ¿no? Entonces, buscarles otras salidas, ya no ver la televisión, sino ver en los libros una alternativa interesante, importante. Me pareció que ahí estaba una historia, ¿no? Pero ya en medio de armarla apareció el cumpleaños, aparecieron ciertos datos que tanto él como yo conocemos, porque a mí me han invitado muchas veces a la Feria del Libro de Santo Domingo, y he tenido la suerte de leer toda la literatura, bueno, toda nunca se lee toda, pero una buena cantidad de autores dominicanos para preparar un libro que se llamó, que precisamente fue el 2018, si no me equivoco, que viajé a Santo Domingo para presentar el libro Dominicana, ¿no? Cuentos infantiles. Y justo mencionábamos esos autores dentro del cuento en ambas partes. Y surgió así. El cumpleaños surgió como una cuestión espontánea. No más bien como una cuestión espontánea. Tergiversó un poco la idea original. O sea, no fue lo espontáneo, pero fue, creo que, un elemento importante para darle un escenario más simpático al cuento.
Ujú. Claro, a mí me resultaba muy interesante el cuento porque de alguna manera me parecía como una especie de, digamos, no sé si el término sea exacto, pero como el núcleo del libro en la medida de que el libro de alguna manera es un, como tú mencionas, un ejercicio de creación compartida, ¿no? Y de alguna manera lo que plantea ese cuento, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Porque el padre finalmente recurre a un amigo, ¿no? Escritor, y por teléfono le va dando algunas ideas y luego él, a su vez, hace que la familia participe también en la creación, ¿no? Lo cual me lleva a pensar pues en esta especie de compartir creativo, ¿no? Que de alguna manera es la literatura, digamos, a pesar de que es un ejercicio, sabemos quienes escribimos que es un ejercicio bastante personal, pero al mismo tiempo también es un compartir, no sé si coincides conmigo. Sí, correcto. Me parece que es importante, y más, como te decía, en este tiempo, ¿no? Incluso hasta el título que le pusimos, Las Nuevas Arcas, si no me equivoco, es el título del cuento. Como esas nuevas arcas, la arca de Noé, que no sabemos hacia dónde nos está llevando esta situación que estamos viviendo. Y si nosotros lo trasladamos a la época de Noé, ¿no? Precisamente, pues era un castigo, un escarmiento para la humanidad, para que reflexione y enrumbarse, ¿no? En esa arca. También hubo una película de ciencia ficción, precisamente, no sé si Alfredo y tú lo han visto, que daba a entender eso mismo, que la humanidad se tenía que meter como una especie de arcas porque iba a desaparecer, y daban a entender esa Sí la vi, misma... sí la vi. ¿Cómo se llamaba? No, me he olvidado, lo he visto 2 veces, pero me he olvidado, sí. Pero hace más o menos esa idea, ¿no? De que el Sí. mundo termina y esto. Y dado esa historia, también parecía como esos cuentos y ponerle, ¿no? No sabemos hacia dónde nos va a enrumbar una nueva arca, pero por lo menos es importante e interesante que nos dirija hacia la imaginación, ¿no? Hacia una imaginación creativa, una imaginación que podemos nosotros trasladar a nuestros hijos, y qué mejor a través del ejemplo y el ejemplo compartido, entre una situación crítica como lo que atravesamos, pero de él le sacamos el jugo y mostramos una parte creativa y la parte compartida y la parte de cumpleaños. O sea, creo que como dices tú, Carlos, es una forma redonda de presentarlo, ¿no? Uh-huh. Ahora, es interesante, ahora que mencionas justamente el tema que vivimos de la pandemia, la cuarentena, eh, conversando con amigos escritores, he encontrado que hay como diversas respuestas frente a la cuarentena o a la pandemia, ¿no? Hay algunos que han aprovechado para escribir más, ¿no? Y hay otros más bien que han tenido problemas con eso. Bueno, en tu caso, por suerte has digamos, podido escribir una muestra, son estos muy interesantes relatos que acabas de publicar. Quería preguntarle a Alfredo, ¿cómo ha sido en su caso? ¿Estos meses han sido de alguna manera fructíferos para la escritura o más bien te ha sido complicado hacerlo? No, en realidad, yo como tú sabes, yo enseño en la universidad, y ahí estoy en Ocitrán en el directorio, y enseño en más de una universidad. Lo que ha sucedido es que mis clases se han vuelto virtuales y me han dejado unas horas más para escribir, porque ya no tengo que manejar. Antes yo yendo y viniendo me estaba demorando por lo menos 2 horas extra cada día que enseñaba. Entonces, esas 2 horas extra me han permitido escribir más. Tan es así que ya terminó otra novela de ciencia ficción que le estoy arreglando un poquito y la estoy guardando para la próxima ocasión. Después, Tania Huerta me pidió que hiciera un prólogo para el día que regresamos. Entonces, que también es sobre historia de la pandemia. Entonces, yo he hecho un prólogo como de 8 páginas, una cosa así. Y también, bueno, estas otras cosas que yo escribo, que son temas más esotéricos, como he terminado mi libro de economía minera, que lo va a publicar La Católica, he podido escribir otras cosas, he escrito algunos artículos. O sea, paradójicamente me ha dado un poco más de tiempo, a pesar de que estoy haciendo lo mismo, pero me estoy ahorrando pues el transporte. Ahora, indudablemente que no es lo más simpático no poder salir de tu casa y tener que estar encerrado
salir de una forma esporádica, cuidándote mucho, ya no es lo mismo que antes, ¿no? Entonces, estoy en un mundo de ciencia ficción que nunca me hubiera imaginado que iba a pasar, ¿no? O sea, en realidad todos los terráqueos estamos viviendo un mundo de ciencia ficción. Quisiera añadir, Carlitos, te estás olvidando de algo importante también, Alfredito. En Sí, la novela, perdón, en la antología que preparó Hans Rodgiser, en la de Somos Zombies, también tienes un cuento que también, lo que pasa es lo que no es publicado para de esta feria. pandemia, por eso no lo mencioné, pero también tengo un cuento que Claro, también había salido, entonces, tú la Arequipa, Arequipa. sí, sí, así es que también me entretuve escribiéndolo. Ojalá que alguna gente se entretenga leyéndolo. Cierto. Bueno, para ir terminando esta charla que podría prolongarse horas, quería preguntarle justamente ha empezado hace unos días la FIL, digamos, sobreponiéndose pues a este tema de la pandemia y de las inmovilizaciones y distanciamiento social. Y es una feria nueva, es una feria virtual. Willy, un poco cuéntanos la experiencia, las expectativas, cómo, digamos, has tenido este enorme reto, justo asumes la presidencia con Alfredo de vicepresidente y les toca este gran reto y creo que están saliendo adelante. Cuéntanos un poquito sobre eso. La tradición de nuestra feria, ya son 25 años, tenía que continuar, es importante que no pare, ¿no? Ya es una actividad cultural tradicional, ya está posicionada en el mercado internacional, ya estamos en el foco, en la mira. Entonces, era importante que nuestra feria continuase, de forma que teníamos que trasladarla a este escenario virtual, no quedaba otra alternativa. Dentro de ese cambio, me parece muy importante que hemos considerado todos aquellos elementos que siempre hemos tenido durante la realización de nuestra feria presencial. Por ejemplo, hoy se acaban de realizar las primeras actividades de exposiciones de las jornadas profesionales. El día de hoy también se han empezado a hacer esas mesas de trabajo entre las empresas extranjeras, las empresas peruanas, para llevar acuerdos, para ver algún tipo de cesión de derechos, una distribuidora de los libros, conversión a libros digitales, etc. Ese escenario lo estamos respetando y estamos continuando con las jornadas profesionales que ya se venían desarrollando hace unos años atrás. Y que bien tú sabes, Guadalajara es la que reúne en su mayor cantidad a este tipo de profesionales. Sin embargo, era importante que nuestra feria de forma virtual se desarrolle. Yo he tenido experiencias y comentarios sobre amigos que han participado de Colombia, de Uruguay, de España, que están contentos y felicitan el sistema, porque también había que generar un sistema virtual para este tipo de mesas de trabajo. Con lo cual, creo que es acertado. Hemos tenido más presencia de gente extranjera, de empresarios extranjeros dedicados al rubro que el año pasado. Y las agendas se han preparado de manera digital, virtual, cada uno ha agendado su reunión. Siguiente punto, nuestras actividades culturales. Nuestras actividades culturales que se están desarrollando en la plataforma del Facebook y del YouTube. Y estamos teniendo buena cantidad en las transmisiones en vivo, buena cantidad de participación, en horarios que no nos imaginábamos, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde. Está siendo el flujo interesante, positivo. Incluso, por ejemplo, ¿no? Viendo algunas actividades que han tenido casi 400 personas, si tú lo ves, eso en un auditorio, es un auditorio Blanca Varela llenecito, y lo hemos tenido. Y si ya ves en las reproducciones, ya eso sobrepasa, pues, ¿no? Ya estamos creo yo, con un buen camino y esperamos que el día a día que venga siga la gente entrando, sigan repitiendo las actividades que se han desarrollado para volverlas a vivir. También no hemos quitado las actividades de cierre de feria, que son los conciertos en tu casa. O sea, vas a poder vivir los conciertos desde tu casa de algunos autores, sobre todo autores vinculados con esa mirada que le queremos dar del Perú.
esa mirada que reúna a las 25 regiones en esta versión número 25. Y en las mesas redondas, en los conversatorios, que hay 11 mesas de trabajo de autores que tienen que ver con el Perú profundo, que tienen que ver con a veces las dificultades que se hacían para poder venir acá a Lima a presentar su obra, su trabajo, ¿no? Eso me parece importante. Y también tenemos ahora la posibilidad de la compra, y eso hay que ponerle mucho énfasis, que tenemos más de 100.000 títulos que se están moviendo y circulando a través de las tiendas virtuales, que pueden ingresar a través de la fillima.com.p y ahí acceder a cada una de las tiendas. La forma de comprar un libro, la forma de acceder no es nada complicado, es una forma sencilla y llegan a la comunidad de tu arte, lo traen a tu casa. Entonces hay que experimentar esa oportunidad de pasear por los stands, ver las ofertas, comprarlas y ver que la verdad es una forma muy interesante, muy nueva, dinámica y con buenas ofertas. Eso es lo importante, que se han respetado las ofertas que antes se hacían presencialmente, ahora las tenemos virtualmente. Entonces, es una feria que va a reunir todos esos complementos que teníamos en el Parque de los Próceres, pero ahora lo tenemos en la computadora, en la laptop o en el celular. Y como dice Alfredo, que se ahorra 2 horas de tráfico por ir a trabajar, pues igual, ahora también nosotros estamos ahorrando un poco de tráfico, estamos ahorrando un poco de dinero de lo que podríamos gastar para adquirir más libros. Ese sería el mensaje final, ¿no? Podemos ahorrar un dinerito que lo terminemos usando en una compra de aquellos libros que deseamos adquirir. Muchas gracias, Willy. No sé si Alfredo quiere agregar algo más. Muy brevemente, agradecerle a Willy por su liderazgo como presidente. Yo creo que como consejo directivo hemos podido lanzar esta feria que parecía pues algo muy difícil, y encima creo que es la primera feria que también tiene venta de libros. No estoy seguro, pero me parece, porque las otras han tenido que hacerlo antes cuando era muy difícil armar todo esto. Y yo creo que también los empleados de la Cámara Peruana del Libro, yo creo que también han dado un buen aporte. Entonces todos hemos pasado pues por un poco de estrés, pero hemos logrado sacar esto adelante, ¿no? Entonces yo quería agradecerles a todos y también a los miembros de la Cámara del Libro, porque en realidad todos nos han apoyado. Es básicamente lo que yo quería decir. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Willy. Ha sido un placer conversar con ustedes.